Buenas tardes con la audiencia. En esta oportunidad, este equipo de trabajo va a realizar una presentación acerca de la reforma agraria en el Perú. Como pequeña introducción, diremos que fue un proceso importante durante la década de 1960 en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Los principales objetivos de esta reforma agraria fueron la redistribución de la tierra, la mejora de condiciones de vida respecto a las clases sociales bajas, así como también la corrección de diversas desigualdades que se venían llevando a cabo en ese periodo de tiempo, ya que eran los grupos de poder, es decir, las élites, las que tenían a sus manos las diversas propiedades. Hablaré acerca de las consecuencias económicas. Como primera consecuencia económica de la reforma agraria, tenemos a la inversión en la infraestructura. La inversión en infraestructura, especialmente respecto al sector rural, se llevó a cabo durante la reforma agraria y buscaba la mejora en producción y en la vida dentro del campo. También buscaba modernizar técnicas agrícolas, así como también el acceso a los servicios públicos por parte de las personas menos aventajadas, para las personas menos aventajadas. También tenemos un impacto económico nacional, ya que la reforma agraria, este sector contribuyó bastante al Producto Interno Bruto y también en la generación de empleos. Tuvo un impacto en la producción agrícola y se realizó una fuerte inversión rural. También hubieron cambios en la estructura y en la tenencia de las tierras. Consecuencias políticas. Ese es el segundo punto de la reforma agraria, del impacto que tuvo para con nuestro país. Como primer punto tenemos a la relación con el poder político. La redistribución de tierras llevó en consecuencia al empoderamiento del campesinado, y esto llevó a modificar dinámicas políticas y de gestión tanto en el sector local como en el sector regional. Los grupos de interés, especialmente los grandes grupos de poder, se vieron afectados económicamente al momento de que se lleva a cabo la reforma agraria, ya que ellos son despojados, se les retira sus propiedades, entonces es evidente que ellos sufren un impacto en su economía. También existieron diversas reformas institucionales, como la creación de instituciones y nuevos mecanismos. Y hay algo que resaltar aquí. Se implementó la participación del campesinado. Ese es un punto grande, un punto beneficioso a favor de la reforma agraria. También tenemos la participación política, como ya había mencionado. Ahora los campesinos tenían una participación en la vida política. Tercer punto, tenemos las consecuencias sociales. En este punto hablaremos acerca de las transformaciones en las comunidades rurales. Mejoras de calidad de vida, mejoras de condiciones de vida, mayor acceso a los servicios básicos, mayor seguridad alimentaria y mayores ingresos. Fue lo que se pudo lograr con la reforma para con estos sectores. También hubieron desafíos respecto a los sectores de minoría, a los marginados, a los sectores indígenas. Fue un gran desafío para ellos, fue un gran desafío la inclusión de estos grupos. La reforma agraria también contribuyó a reducir las desigualdades y a fortalecer la cohesión social. Podemos decir, en síntesis, que este proceso no solo transformó la estructura agraria, sino que también tuvo efectos profundos en las comunidades, así como en la sociedad en general. Doy pase a mi compañero para que pueda continuar con esta presentación. Gracias. Bueno, los objetivos en este caso de la reforma agraria, en el tiempo del gobierno de Juan Velasco Alvarado, dentro de ellos se promovía prácticamente una distribución de todas las tierras, ¿no? Era mejorar sus condiciones prácticamente de vida de los campesinos. Asimismo, ¿no? Fomentar la equidad en la tendencia de las tierras e impulsar el desarrollo de su ruta sostenible. Y en este caso, por ejemplo, de las zonas campesinas más que todo. Sin embargo, si podemos ver en un tema de una conclusión en el punto de vista, ¿no? Si bien es cierto, en ese entonces el presidente Juan Velasco Alvarado hizo bien prácticamente una distribución de todos los terrenos, una opinión favorable, ¿no? Pero sin embargo no optaron prácticamente
o no promovieron, en este caso, incentivar o asesorar o capacitar prácticamente a las personas campesinas para que puedan organizarse bien para una mejora o trabajar dichos terrenos, ¿no? Por ejemplo, en este caso también una de las déficits se podría decir que no preveyeron, en este caso fue por el tema de que no supervisaron y controlaron prácticamente esas tierras donadas con el fin de poder ser trabajadas. Por ejemplo, asimismo, por ejemplo, en el tema de las personas que recibieron dichos terrenos, ¿no? Personas trabajadoras pertenecían a dichos hacendados, ¿no? Muchos de ellos se formaron cooperativas, en este caso se organizaron rublos, y muchas de esas cooperativas ya formadas, establecidas, no los trabajaron como deben ser, ¿no? Por falta de recursos, teniendo en cuenta de que solamente el gobierno entregó las tierras, pero más no apoyó con un tema de una inversión. Y muchas de las personas en ese entonces, campesinos, en este caso trabajadores de dichas haciendas, no tenían los recursos. Entonces, cuando se organizaron, muchas de ellas prácticamente sí pudieron contribuir en el desarrollo, en este caso de seguir ejerciéndola o trabajar las tierras, ¿no? Claro ejemplo, por ejemplo, podría poner en mi provincia de Virú. Ahí, por ejemplo, hay lo que es las zonas hacendadas de Chao, Santa Elena, el proyecto de Virú, en este caso también zonas agrícolas de lo que conocen como el proyecto de Chavimochic. Todas esas cositas que están dentro de ellos se siguen trabajando de manera organizada las cooperativas. También tenemos en claro también las zonas agrícolas de la caña de azúcar, lo que es en el sector norte, ¿no? Y dentro de ellos esas cooperativas siguen funcionando porque han sido organizadas y con ellos han sobresalido prácticamente. Y como muchas que se han quebrado y han podido prácticamente irse a la quiebra y no lo han trabajado tierras. Y hoy en día se puede ver todavía haciendas prácticamente o terrenos que han sido donados por el Estado que no las trabajan, o cooperativas que están ahí en quiebra, están formadas pero están en quiebra y no las trabajan. Entonces esos terrenos pueden caer en manos prácticamente de muchas personas invasoras, por ejemplo, pueden caer en personas se dedican a las estafas, ¿no? Y es por eso que, en una opinión particular, efectivamente la reforma agraria fue muy buena, solamente que hay que tener en cuenta una media culpa de las personas que en ese entonces recibieron y no la supieron administrar como deben ser, pues, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias.